Bueno, Leonardo, acá estamos en la ciudad de Berisso, el 1 de febrero del 2019, viernes, 8:30 de la noche. La ciudad de Berisso, gobernada por este impresentable que es Jorge Nedela, una persona que ha perdido su gran imagen, su buena imagen, que logró forjar a partir de haber sido un buen profesor de la secundaria. La muestra clara de lo que es dedicarse a lo que uno no sabe o a lo que no está capacitado. La ciudad de Berisso, somos vecinos de acá nomás, cruzando el puente a escasos 5 kilómetros, vecinos de la localidad de Ensenada, la cual tiene un intendente que es un ejemplo, que es el señor Mario Seco, señor con todas las letras. Acá la gente manifestándose por los tarifazos, por lo mal que se vive, porque cada día estamos peor. Bueno, un aporte para que todos veamos que en todos lados hay malestar, que en todos lados la gente la está pasando mal y que en todos lados la gente se manifiesta. Así que Leo, gracias por todo y ojalá que el fraude no nos impida volver como realmente el país merece que suceda. Una gran cantidad de gente se hizo presente acá en el Parque Cívico de la ciudad de Berisso, en la calle Montevideo, esquina 11. Por ahora todo en paz y sin cortar la calle, pero bueno, ya ven lo que es esta movilización. Te mando un abrazo y espero que pronto podamos volver a hacer lo que en algún momento fuimos y que la gente ahora pierda la venda de los ojos.
¿Cómo les va? Bienvenidos al Picadito 72 de este canal de YouTube y también, para aquellos que están mirando por Facebook, bienvenidos a una serie de compendios que hago de los videos, las informaciones que pasan por redes sociales y que no te muestra el canal de Manzano, el canal de Mañeto, Cadena 3, La Voz del Interior, Clarín, TN, bueno, son tantos los medios y tantos los periodistas. Me ocupo mucho de mi gremio, que es lo que conozco. Hay temas que son muy importantes y que no pasan por mis comentarios, ni en Radio del Plata, ni en Twitter, ni en Facebook, ni tampoco en Instagram, ni YouTube. Pero hay algo que sí es muy recurrente en mí y es saber cómo opera mi gremio, este periodismo que yo transito desde hace 40 años. Un periodista no necesita un título habilitante. Un opinador no necesita de otra cosa más que popularidad. En estos días, ser muy seguido en redes sociales. Antiguamente, hacerse famoso por el hecho de estar en cámara. Y uno puede ser una actriz mediocre de los años 50 y volcar un electorado en favor de un candidato u odiar a otra persona que esté ejerciendo la primera magistratura. O bien hacer divorciar a la gente. Los periodistas de chismes, que se suelen decir periodistas de espectáculos, bueno, pues no tienen ningún título habilitante. Pueden tener muchos años de trayectoria. Eso puede hacer que vayan afilando sus herramientas, vayan templando sus armas y sepan mejor cómo ejercer un oficio más que una profesión, por más que a algunos les reditúe muchísimo dinero. Y se lo merecen, porque son muy buenos en su oficio. Del caso de Jorge Lanata me ocupé muchas veces. Casi le debo mi fama en YouTube justamente por haberlo recontraputeado después que él lo hizo con una persona que ejerció la presidencia de la República, a la cual trató de vieja y enferma, cuando él es muy enfermo y no es un muchacho muy joven, es una persona que tiene mi edad más o menos. Bueno, lo recontraputeé como se merece y bueno, dio cierta trascendencia por la cantidad de gente que miró ese mensaje y se sintió consustanciado con lo que yo estaba pensando. Era una falta de respeto. Bueno, pues bien, este ex hombre está tratando de hacer una serie pegándole a Cristina Fernández de Kirchner, la llama codicia, se basa en algunas declaraciones de Fariña y trató de metérsela a Netflix, para lo cual la gente, en su gran mayoría, ha hecho rodar por redes sociales el numeral Chau Netflix, borrarse de Netflix si este periodista infame lograba su cometido, y Netflix dice, no, jamás habló conmigo. Y le creo. Primero Netflix trató de defenderse de una borrada de miles de espectadores, de abonados. Y por el otro lado, es una patraña como para hacer famosa esta futura serie que ni siquiera está rodada, y entonces ya después que tenga un cierto apetito por parte de gente que maneja muy bien su odio, en Canal 13 seguramente, o posiblemente en TN. Bueno, de todas maneras reventó de ira y nos puteó a todos y habló de la libertad de prensa y de expresión, cosa que este gobierno, más allá de mis libertades de las cuales todavía gozo, no todos tienen ese privilegio. Los casos más notorios, Horacio Verbitsky, que tuvo que renunciar a Página 12 para que puedan mantener la pauta del Estado, Roberto Navarro en C5N, lo que padece Radio del Plata, lo que quieren hacer con C5N, incautando el sueldo de sus trabajadores para cerrarla definitivamente. Es mucha la persecución a los periodistas. No soy yo el que se tiene que quejar, porque tengo trabajo justamente en uno de estos medios, Radio del Plata, que hace barricada. Pero deberían ustedes hacer un test a ver si yo presento un proyecto en Canal 13, en Telefe, en Canal 9, en la televisión pública, en Radio Mitre, en Cadena 3, Radio Continental. No tendría éxito. Si no fuera por ustedes que me apoyan en Radio del Plata y la cantidad de seguidores que tengo en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, mis mensajes tampoco se verían. Pero esto lo que habla es de un cambio de paradigma en los medios. Y voy a citar a un medio de estos que son alternativos, en los cuales uno se basa y que les recomiendo, y es puro chamullo, por ejemplo. Y de lo que habla es de Jill Abramson, que fue la directora ejecutiva del New York Times desde 2011 a 2014. La primera y única mujer en ocupar ese cargo. En 2014 la despidieron. Asegura que entre las razones está notoriamente que es mujer. Pero lo que pesó verdaderamente es que ella estuvo en profundo desacuerdo en poner títulos engañosos para ganar clics y audiencia, y eso que redunda en la venta de mayor publicidad. Hay un tipo de cambio moral y periodístico que me preocupa, dijo.
Lo que dice esta ex poderosa editora en un reciente libro donde desmenuza las internas del New York Times, un diario como Clarín o La Nación, y también desmenuza algunas claves del periodismo del siglo XXI, los diarios y revistas de papel han perdido sus lectores. Esto es sabido en todo el mundo. Más allá de que vas a la estación de servicio y te encontrás Clarín, vas a un cafecito en Rosario, en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Viedma, en Buenos Aires y te encontrás el Clarín todavía. Pero la tirada de cada uno se redujo exponencialmente y quienes buscan informarse no quieren pagar el costo de un diario en un kiosco. Simplemente quieren recibir la información o acceder a la información de forma gratuita. Del otro lado están las empresas y las estructuras estatales, los históricos anunciantes de los medios, fundamentalmente las estructuras estatales, lo que es el gobierno, por ejemplo, en este país, el gobierno de Macri, o el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Vidal, o el que más plata pone en todos lados para promocionarse por sus ambiciones políticas y además para dar difusión a las obras que hace Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y también están las empresas, Shell, Coca-Cola, McDonald's, Coto. Bueno, unas como otras le soltaron la mano a los medios de papel. Y entonces, ¿quién paga por el oficio de buscar y producir la información que los lectores quieren gratis? Y los estados y las empresas no están dispuestos a sostener. Qué pregunta, ¿no? Bueno, ¿puede haber sociedad sin circulación de información? ¿Puede haber sociedad sin periodistas y sin humanos que piensen la sociedad? Somos muy útiles los periodistas. Lo que pasa es que somos seres humanos. Entonces somos también pasibles de las tentaciones que tiene un médico por recetar tal o cual remedio y el laboratorio le paga, o en dinero cuando va el visitador médico, que por otra parte te ganan el turno, te lo hace pasar y le tira un sobrecito, me consta, o bien lo que le pagan las obras sociales, las prepagas, en contante y sonante, por la cantidad de estudios que te hacen hacer y tienen una comisión. Los médicos también reciben en especie lo que es un congreso, la invitación, viaje en primera clase, hotel de 5 estrellas, una Mont Blanc. Bueno, un médico al cual vos le entregás tu vida, porque sos ignorante, pareciera que fueras ignorante, entonces le entregás tu vida, y lo que dice él, palabra santa. ¿Por qué el periodista también goza de esto que gozan los médicos, que también son seres humanos y son pasibles a la corrupción? Bueno, el periodismo tiene ese halo que antes tenían los sacerdotes y lo fueron perdiendo justamente por ser seres humanos. Los sacerdotes nada tienen de Dios, tratan de traducir una palabra que dicen que alguien dijo una vez, una versión periodística también sobre las deidades de ciertos revolucionarios llamados Mahoma o Jesucristo o Buda. Están los sacerdotes y los grandes medios, que son las religiones, que manejan este mensaje. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién paga por el oficio de buscar y producir la información? ¿Puede haber una sociedad sin periodistas? Bueno, las consecuencias se ven en todas las latitudes del mundo. Il Manifesto cobra 199 euros por año para leer el periódico en cualquier versión. Hablo de Italia, ¿no? Sumo también al Corriere della Sera, 130 euros por año. Le Monde, Francia, cobra 298, casi 300 euros por año para acceder a la totalidad de sus contenidos. La Folha do São Paulo, de Brasil, $60 por año. Y como estos, cientos de medios de todo el mundo requieren del lector, o sea que paguen plata para leer los contenidos, o por lo menos se registre, aunque entre las opciones también está un acceso gratuito, limitado a 3 o 5 artículos por mes. Son gratuitos, pero de todas maneras influyen sobre tu voto, y sobre tu odio, o sobre tu amor. Si accedes a esos 3 o 5 artículos gratuitos, son gratuitos porque conviene que sean gratuitos. Van a hacer que odies o ames a alguien y después lo elijas, y así todos somos democráticos. Pero lo que no se discute es que los medios, como los conocimos, y en especial los medios gráficos, están luchando por sobrevivir. Esto es lo que dice esta mujer, Abramson. El avance de las gerencias comerciales sobre las gerencias periodísticas para lograr más clics o más venta han pasado ya los límites. Digamos, un gerente que maneja la plata vale más que un gerente que maneja la verdad o la noticia. Esta situación no es ajena a los medios y a los trabajadores de prensa del hemisferio sur y en particular de la República Argentina. El grueso de la torta publicitaria queda en manos del grupo Clarín y de La Nación. Pero esto pasó siempre, pero en este gobierno muchísimo más. Le debe todo Mauricio Macri, Peña, Frigerio, le deben todo a Mañeto, que es el que pone, saca jueces, pone, saca presidentes. Tuvo que pelear demasiado con los Kirchner
Y entonces por eso generan odio, venganza y por el otro lado aprietan y ahorcan muchísimo más de lo que quisiera a Mauricio Macri para que les dé poder, no injerencia en los asuntos de Clarín y por el otro lado dinero. Hablábamos de la pauta publicitaria y también por supuesto de La Nación. No solo por adherencia ideológica, sino por su extensa y ramificada red de servicios multimedia que están todos conexos. Pareciera que todo depende de la cantidad de visitas en los portales web de los medios y de los malabares y contratos firmados con Facebook, Twitter y el resto de las redes. En el medio han desaparecido portales, radios y hasta agencias de noticias, como Diarios y Noticias, que era de la propia Clarín. La revista Márgenes, una publicación del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, publicó un dossier en octubre de 2018 donde analiza los 3 años de gestión de la Alianza Cambiemos y cómo el Estado, en manos de Mauricio Macri, ayudó a la crisis terminal de los medios. Entre esos artículos, el sociólogo Rolando Shore analiza lo que define como mutación de los medios. En un fragmento asegura, los primeros 17 años del nuevo siglo en que crecen geométricamente los dispositivos móviles, las aplicaciones on demand, los podcasts, el universo YouTube, en donde estamos nosotros ahora, y muchos más. Hubo un salto de aquella línea continua de producción de contenidos, con lectores, escuchas, televidentes permanentes y fieles, propia de la modernidad, y una discontinuidad, fragmentación inédita. Nunca había pasado esto. Lo que están haciendo ustedes ahora conmigo. Nunca había pasado. Los canales de cable y las FM, que prometían en su origen aquello de una escucha de música sin interrupciones publicitarias o la visión de películas y series sin cortes, se transformaron en la misma proporción en que fue desplegándose también el fenómeno. Todos están en alerta, nadie quiere perder lectores o audiencia, pero ese público pareciera que se esfumó, la gente se va yendo. ¿Dónde quedaron los lectores, los oyentes, los televidentes? Nadie sabe demasiado bien dónde están. Ustedes, ¿a dónde están? Las mediciones de audiencia tienen un 50% de certeza, o sea que tenés que dudar, y un 50% de falsía. Porque desconocen qué hacen los ciudadanos a partir de las redes y los dispositivos móviles. ¿Cuándo ves a Tinelli? ¿Lo ves a las 3 de la mañana cuando llegaste a tu casa o dejaste de hacer el amor? ¿Cuándo lo ves a las 6 de la mañana cuando estás desayunando? ¿Cuándo ves a Mirta Legrand? ¿Cuándo ves a Navarro? ¿Lo ves en directo? ¿Cuándo ves a Víctor Hugo C5N? Bueno, eso cambió. ¿Y cómo lo medís? ¿Dónde quedaron los lectores? ¿Por dónde leíste una noticia? ¿En el Clarín de mierda que está en el café de la esquina? ¿O en la Shell? ¿Dónde viste una noticia? ¿En TN? ¿En el café de mierda y en la Shell que no me explico por qué? Bueno, las mediciones también perdieron credibilidad, no tienen certeza. Medición, por otro lado, que habría que hacerla minuto a minuto en los propios dispositivos móviles y redes sociales. ¿Cómo lo haces? De hecho, muchas producciones, por ejemplo las de Capusotto, que yo las sigo, tuvieron muchas más reproducciones en la web que en el rating que obtenían en la televisión pública. Y así, los medios tradicionales pasaron a ser plataformas para que luego todo entre a rodar en las redes, que es donde se monetiza. Y este nuevo paradigma es el que los propios medios desconocen. Hay una sola certeza, y es que el público accede a los contenidos cuando desea, entra y sale, es fiel de ratos, hace zapping todo el tiempo y permanece muy poco en cada sitio que visita. Y esto explica que un porcentaje gigante de la torta publicitaria, tanto privada como estatal, se haya volcado a las redes y los dispositivos móviles, al telefonito que estás viendo vos en este momento, por un lado, y por el otro lado, a los nuevos lugares de encierro, que son los medios de transporte donde la publicidad funciona sí o sí. Sí, los medios de transporte, donde vos estás en este momento. Sigamos escuchando a esta norteamericana que sabe, Jill Abramson, en una entrevista que dio a The New Yorker, luego de publicar el libro. Coincide con ese eje. La mayor preocupación que tengo es el predominio de las plataformas de redes sociales como distribuidores y efectivamente editores de noticias. Muchos lectores solo están expuestos a noticias a través de Facebook, Instagram o Snapchat. Y esa es una degradación de las noticias y significa que las personas a menudo leen historias que en algunos casos son precisas y en otras no. Y son seleccionadas por el algoritmo de lo que te gusta. Es muy probable que esto que estás viendo vos ahora te llegó por un algoritmo, un robot, que como pusiste que te gusta, que sos un poco alfonsinista, que sos un poco que sos peronista, o que sos un tipo que votó a Macri por ignorante porque le creíste a la Nata, o a Mirta Legrand, miraba a Susana, creíste que se robaron todo, y ahora estás decepcionado, entonces ahora pones lo me gusta o no me gusta, y ahí te llega el algoritmo de este tipo que es el Leonardo Greco, que está fuera de todo ese sistema, me acompaña una ideología hace más de 40 años. Fíjate el reloj que tengo y esta medallita que tengo acá es la moneda de 3 pesos en Cuba y también es el Che. Y digo yo, desde acá, y lo expresé muchas veces, ¿por qué soy K? Porque soy alfonsinista y porque soy guevarista. Sí, lo que más se acerque a una justicia social
maravillosa, donde la gente tenga plata y haya consumo y haya industria, lo que más se acerque a la proporcionalidad entre lo que más tienen y los que menos tienen, me va a tener de su lado, por lo menos dentro de los años que voy a vivir, lo posible. No voy a hacer la estupidez que hace la izquierda argentina de ir por la utopía y pelearse con aquellos que han tenido a la gente siempre feliz. Y en la República Argentina, en tanto plata, se llamó peronismo, en tanto industria, se llamó peronismo, y en tanto civilidad, se llamó alfonsinismo. Y cuando digo peronismo, hablo de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina, porque también está Pichetto, porque también está Urtubey, porque también estuvo López Rega, y porque también tuvimos a Menem, a Kogan y a Korach, que me da asco pronunciar eso. Debo lavarme la boca, perdón. Todo lo instantáneo es una invitación para que algunas falsedades prematuras ingresen al sistema y luego, a través de la viralidad, se propaguen muy rápidamente. Me ha pasado a mí. Hace pocos días he abortado una información que circulaba en todos lados de que Larreta era un pedófilo y era falsa. Y 2 o 3 veces mi mujer me tuvo que alertar sobre ciertos virales que eran falsos. Nos pasa a todos. Lo que pasa que la coalición Cambiemos, con la ayuda de Facebook y de Cambridge Analytica, hizo abuso de todo eso y torció un electorado. Y por muy poquitito perdimos. Y además ayudaron La Nata y Carrió con causas que después terminaron en la nada. Era todo mentira. Algunos medios, los del universo dominante, iniciaron tempranamente la campaña para que los lectores se abonen y trasladen al universo digital, ofreciendo una gama de servicios y beneficios. Los principales diarios de Francia, como Le Monde, Le Figaro y el nativo digital Mediapart, superan con creces los 100.000 abonados. Cada uno de ellos, ¿no? Le Monde, por ejemplo, ronda los 180.000 abonados, Mediapart 140.000, Le Figaro un poquito más atrás, pero en noviembre de 2018 rompió la barrera de los 100.000 suscriptores de pago. Bueno, debo sentirme muy contento yo que sean 18.000 ustedes, no tienen que pagar, me siguen y debo sentirme muy orgulloso de todo eso y se los agradezco de corazón. Estar al 10% de Le Monde, Le Figaro, la verdad que me llena de orgullo. Y durante décadas, la editorial Atlántida de los Vigil fue sinónimo de revistas de tirada masiva, casi sellos identitarios. Por ejemplo, Villiquen. Mira, acá tengo una Villiquen y fíjate que tuve el gusto de participar. En enero de 2019, la empresa decidió desvincular a 20 trabajadores que tenía bajo contrato precario y a 3 que estaban en relación de dependencia. A esos, a comienzos de febrero, le siguieron otros 14, incluidos los directores de las 3 publicaciones mencionadas. El conjunto de los y las trabajadores de Atlántida vienen sosteniendo asambleas y reclamos para evitar el avance de las cesantías en un horizonte incierto. Esto no pasó ni con Menem, lo mismo con Hitachi, lo mismo con Lee, lo mismo con Wrangler, ni con Menem pasó todo esto. Lo vamos a ver en el picadito de hoy, pero con imágenes de esa problemática. Ahora te lo estoy simplemente relatando. Pero bueno, vamos a hablar de La Nación. A fines de enero del 2019, este matutino decidió cerrar su propio taller gráfico para imprimir en el de su inmediato competidor, Clarín. O sea, La Nación hoy se hace en Clarín y rajaron a mucha gente, y eso en el marco de una decisión cuestionada por un vasto conjunto de medios gráficos de todo el país, como fue la aprobación en diciembre de 2018 de una norma recogida con entusiasmo por el oficialismo y sus sostenedores, que permite a la empresa Papel Prensa, que es propiedad de Clarín, La Nación y el Estado argentino, de desregular el precio del papel que usan diarios y revistas. Un misil que apunta al corazón de los medios comunitarios y de menor poder, como yo. No necesito el papel, pero digamos, esos diarios barriales y vecinales que te dicen: hay hambre en Bursaco, hay hambre en Quilmes, hay hambre en Barranca Yaco. Más concentración, en todo sentido. Y ojo que estábamos hablando de Papel Prensa, que fue conseguida a punta de picana por Mañeto, por Bartolomé Mitre y por el Estado, que son los socios de Papel Prensa, que en ese momento estaba en manos de Jorge Rafael Videla. El diario Clarín y el diario La Nación están manchados con sangre. Y si no, pregúntenle a Osvaldo Papaleo. Bueno, y ahora hablemos de los portales web. Están en ascenso, están en caída. La dinámica de los sitios web con producción y actualización de noticias las 24 horas creció de la mano de la caída de venta de los diarios de papel. Pues bien, emparentado con lo que había ocurrido con los canales de cable, que en su origen, ustedes se acuerdan, hace 25 años con Cablevisión, ¿por qué uno se abonaba? Porque no había cortes publicitarios. Lo que nos jodía a nosotros era la propaganda. No, te pasaban una película sin cortes. Bueno, esto es lo que ofrecían.
Y los portales parecían decir, te lo informamos antes, es más breve y es gratis. Pero ese éxito estuvo acompañado no solo de la mutación on demand que mencionaba, te lo dije, Rolando Shore, sino también de una precarización de las condiciones de trabajo para los periodistas. ¿Qué pasaba con los periodistas? Con mis colegas. Jornadas extendidas, fuera del marco de los convenios laborales, de alta intensidad y con duplicación o triplicación de tareas. Y esto es, investigar, producir, reportear, redactar, editar contenidos y subirlos a la web. Los egresados de las escuelas y facultades de comunicación prácticamente no conocen otro esquema de trabajo. Pareciera que la única salida sostenible es el vínculo real con los lectores, no tomándolos como ajenos o anónimos, sino por el contrario, potenciando su participación, su opinión. Y eso implica desde los lectores una actitud mucho más participativa y que sean quienes sostienen voluntariamente los medios. ¿Con plata que ponen? Acá, 100 pechitos, 150 pesitos, 200, 500. Se presume que ese nexo no puede tejerse a la distancia y que serían los medios locales que cubran o den la voz a lo que acontece localmente, los que puedan sostenerse más sólidamente. El formato puede ser cooperativo o similar y ciertamente digital. Pero lo que se avisora es que las grandes corporaciones periodísticas perdieron su esencia, la de ser canales de comunicación e información, y que esa posibilidad quedó en manos de medios chicos, autónomos, realmente independientes. ¿Acaso estamos frente ya no al periodismo militante, sino al lector militante, consciente de que sin ese medio y sin ese trabajo de esos periodistas, su propio futuro emerge neblinoso o ciego? Eso es lo que están haciendo ustedes conmigo en este momento. Lo repito, ¿acaso estemos frente ya no al periodismo militante, sino al lector militante, consciente de que sin ese medio y sin el trabajo de esos periodistas, su propio futuro emerge neblinoso o ciego? Reitero mi agradecimiento a ustedes y al seguimiento que tienen a este canal de YouTube, al Facebook, al Instagram y al Twitter, porque estamos frente a un cambio de paradigma en el periodismo. Les pido por favor que me tiren al mismo tacho de basura en donde deben caer ya Jorge Lanata, Alfredo Leuco y Luis Majul. Y yo hago lo que puedo. Y así también Víctor Hugo, desde las 7:50 y su espacio en C5N, El cohete a la luna, Horacio Verbitsky, les recomiendo que lo sigan. También Ezequiel Guazzora, quien quiera oír que oiga, reporteando a la gente por la calle, puteando a su manera. Eldisenso.com, investigación, eso es periodismo de investigación. No es que reaccionan ante una política como hago yo, puteando, sencillamente haciendo un análisis de la situación. No, investigan, te muestran recibos, comprobantes, partidas. Y yo los felicito, eso es lo que hace Horacio Verbitsky. Bueno, lo último, en El cohete a la luna, se publicaron algunos audios, los reprodujo Navarro, de Stornelli, un fiscal deleznable que viene del corazón del macrismo, viene de Boca Juniors, también amigo de Scioli, y que parece que tiene un tilingo, un impresentable que pide guita por él, para que la gente incrimine a Cristina, los empresarios más que nada, y que por otro lado también le tiran alguna platita para salvarse de la cárcel, que va para el propio Stornelli y para Bonadío. Bueno, hay escuchas, hay audios, hay filmaciones, hay empresarios que tuvieron los huevos suficientes para grabar esta extorsión. Todo se publicó el domingo a la noche y después cuando querés ver el video en YouTube de Navarro, aparentemente YouTube lo había censurado. No sé si pasó. Si fue una jugarreta para lograr mayor repercusión, bienvenido sea, porque estamos ante un gobierno nefasto, sucio, y me consta que hay trolls que cobran dinero y que son muchísimos y que necesitan reparaciones tecnológicas en su maquinaria, y conozco a la gente que los repara, así que me consta que esto sucede. Y bueno, si fue una jugarreta como para que todos conozcamos lo que es un fiscal de mierda como Stornelli, un juez de mierda como Bonadío, bueno, mejor, yo me baso en esas escuchas. Y aparentemente YouTube se lo quitó, se lo censuró. No me consta, pero voy al editorial de Navarro del día de hoy. Lo voy a citar textualmente. El gobierno tenía preparado un ataque final sobre Cristina Fernández antes de las elecciones. Lo tenía bien armado, con tiempo, tenía título, tenía fotos, tenía todo el espectáculo para convencer a la población de que su voto debería ser fundamentalmente anti-K. En este caso, no tenía que votar por si le alcanzaba la plata, por si no tenía laburo, sino contra una mafia, los K. Lo iba a largar antes de las elecciones, pero el año pasado
salió la investigación de los aportantes truchos también de Navarro y no la podían frenar. Entonces tiran lo de los cuadernos. Todos teníamos enormes sospechas del momento en que se le había dado a Bonadío sin sorteo, que los cuadernos no existían, eran fotocopias, que los habían quemado con un testigo, nunca citaron al testigo, que comenzaron a llamar a los empresarios, y varios empresarios le han dicho a Navarro, a Verbitsky, a Morín, a todos, que los apretaban, que en algunos casos le ponían la declaración ya escrita por ellos para que lo firmaran. Y así metieron presos a un montón de personas. Una noche hicieron una racia al estilo dictadura, se llevaron a 30 y pico de personas, entre funcionarios kirchneristas y empresarios. Pero claro, cuando vos haces cosas sucias, podés tener problemas. Un grupo de periodistas que han sido sacados de los medios, Verbitsky, que tuvo que irse de Página 12 para que Página tuviera pauta, se los dije, y el grupo de Navarro, que yo lo miro siempre, el Destape, han encontrado la punta. Primero Verbitsky, ¿no? Y después siguió Navarro. Y han encontrado que Stornelli y Bonadío no solo estaban inventando causas, sino que estaban mintiendo con lo que decían los testigos sobre lo que ellos conseguían. Además, Clarín y La Nación inventaban sobre eso. No solamente hacían eso, sino que también estaban haciendo negocios. Y hay un empresario que grabó 22 horas a quien lo chantajeaban para sacarle dinero en nombre de Stornelli. Y hay un montón de reuniones entre ese abogado que chantajeó al empresario y Stornelli. Y hay un montón de capturas de WhatsApp entre ellos. Y hay audios entre ellos que relacionan a este abogado con Stornelli. Este abogado, D'Alessio, es un columnista habitual de Animales Sueltos y también de Clarín. Es el sobrino del escribano general de La Nación, no del diario, del Estado. Un hombre de Comodoro Pi a diario. Un hombre que ha estado incluso en interrogatorios que hizo Stornelli. Indebidamente, porque no debería estar allí. Ese hombre, con tanta confianza con Stornelli, le prestó su propia camioneta, tuvo varias reuniones con él. Bueno, en el día de ayer, Clarín, con Wiñaski, publicaron que Carrió tenía audios que hacían ver que todo esto era una operación realizada por Roberto Barata desde la cárcel. A ver si me entienden. Carrió está diciendo que un señor que está preso hizo que se juntaran un abogado y un empresario, que viajaran en una camioneta a Pinamar, que se reunieran con Stornelli, que se realizaron pagos que están filmados de $15.000, que se subieran a la camioneta, que anduvieran con Stornelli, que tuvieran 150 capturas de pantalla de WhatsApp entre D'Alessio y el empresario, y también entre D'Alessio y Stornelli. Todo eso lo organizó Roberto Barata. Él manda a Stornelli, lo manda a D'Alessio, a Stornelli, a D'Alessio. D'Alessio, ahora el columnista habitual de Clarín, columnista habitual, el hombre que trabaja en Animales Sueltos, el sobrino del escribano general de La Nación, ahora le llaman un abogado trucho ultra K. Hoy el editor de Clarín, Ricardo Roa, tirando su carrera a la mierda, dice que D'Alessio trabaja para él, hace unos años trabaja para él, es un abogado trucho K. Ese es el mensaje. Es solo para tomarte de pelotudo, como dice Navarro. Necesitas un esfuerzo de boludo enorme para creerte que Barata haya hecho creerte eso desde la cárcel. No sé, los majaría con un microchip, no sé, se pregunta Navarro. Y que ahora D'Alessio, un hombre del sistema, un hombre del sistema judicial, de la DEA, de Clarín, de Manzano, de Fantino, es un abogado K. Déjate de joder. Contra eso, a la noche, Agri Jalad publicó una nota documentada que muestra claramente que el audio que tiene de Barata, lo único que muestra es que Barata se enteró de eso, pero que no tuvo nada que ver con la denuncia, porque la charla desgrabada con Barata es posterior a la denuncia. Es decir, Barata se enteró como se enteraron otros, como yo, Verbitsky, hace 2 meses que está investigando esto, y siempre necesita que alguien le ayude o le cuente, y bueno, se enteraron en la cárcel de que esto estaba así, pero ¿cómo lo va a organizar? Además, el audio, que es una escucha ilegal a un hombre que está en la cárcel, es posterior a esto. Claro, si vos no estás bien informado, podés creértelo. Ahora, ¿en serio podés creerte que un hombre que está en la cárcel hace que un abogado del sistema, de Fantino, de Clarín, del régimen, extorsione a un empresario, se escriba cientos de WhatsApp con Stornelli, reciba plata? ¿Eso lo puede hacer Barata? Eso es una pelotudez. Ahora, ¿de qué estamos? Estamos claramente ante un sistema de promiscuidad judicial, de servicios de inteligencia, políticos, y en este caso con Carrió y de medios de comunicación, que está destruyendo el sistema democrático. En este caso, a diferencia de la dictadura, en lo que todos sabíamos que estábamos sometidos a un régimen de información letal, en este régimen, con un sistema de engaño, que tienen una parte de la población creyendo eso, creyéndole a Mirta, a Fantino, a Leuco, a la Nata, creen en esto. Lo que va a ocurrir en las próximas semanas es una batalla enorme, porque hay mucho en juego, la batalla va a ser gigantesca. Están Stornelli y Bonadío bajo la lupa,
Y ellos son los que están llevando adelante las causas de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se dan cuenta cómo hay que proteger a estos presuntos delincuentes? ¿Qué hay que hacerle a la yegua? Lo que va a haber en las próximas semanas es una batalla informativa entre Clarín, La Nación, Infobae, América, todos esos medios acólitos, con la complicidad de los servicios de inteligencia, con Carrió, con los jueces, y del otro lado, Navarro, Berbitsky, Víctor Hugo, Caballero, Guazzora, Cuneo, yo, batallando en contra de todo esto. Va a depender mucho de ustedes, lo que hagan ustedes, de seguirnos a nosotros. Yo te lo digo desde este pequeño barrio de mi canal de YouTube, desde Facebook, pero es un granito más de arena que aporta a una torta que intenta ser mucho más grande de información, que trata de acercarse a la verdad. La verdad no la tiene nadie, pero yo creo que la mejor versión de lo que es la verdad es tu heladera. Escuchá a tu heladera, mirá las cuentas que te llegan y compáralo con las vacaciones de Mauricio Macri y compáralo con la enorme facturación y botellas de champán que han descorchado las empresas que le pertenecen, como las de electricidad, las de peaje, las mineras, los pulsojeros. ¿A quién beneficia este gobierno y cuándo estabas mejor? Simplemente eso. Si nosotros, con Víctor Hugo, con Navarro, con Berbitsky, nos acercamos a eso que tiene que ver con tu indignación al ver la heladera, o al ver que tuviste menos días de vacaciones o ni siquiera ninguna, que te falta trabajo, que ganas menos, o con que no podés celebrar ni siquiera tu cumpleaños o el de tu vieja o el de tu hija, fíjate quién está más cerca de la verdad que vos vivís todos los días. Te voy a dejar ahora con los 12 videos de siempre, los virales que ustedes me hacen llegar a este número telefónico y que se los agradezco muchísimo. Quiero agradecer tantísimo también a aquellas personas que me siguen desde Hong Kong, desde Sydney, desde Montreal, desde Nápoles, desde Moscú. Hay mucha gente que se entera qué está pasando en la Argentina por este simple envío que hago semanalmente por Facebook. Eso me halaga y me llena de responsabilidad. Responsabilidad que llevo encima desde 1979. A veces me agrando diciendo 40 años, 39 años de periodismo. Y me cago en aquellos periodistas que se cagan en la República, como Santoro, como Fantino, como Leuco, como Longobardi, como Majul, y aquellas personas que sin siquiera ser periodistas influyen sobre el voto de la gente, como la vieja decrépita Mirta Legrand, y no miento al decir que es una vieja decrépita, y como el gordo infame de la nata, yo no miento, es gordo y es infame. Los 12 videos. La causa de los cuadernos se armó para evitar que Cristina sea presidenta, pero además para sacarle guita a los empresarios, para extorsionarlos. Escuchá ahora al abogado de Clarín, Marcelo D'Alessio, extorsionar al empresario Pedro Echevez para darle la guita al fiscal Carlos Stornelli. Escuchá. Y yo el día 8 tengo que ir a Pinamar con todo eso a verlo a Stornelli para ver cómo lo arreglamos. Obviamente Stornelli va a querer una atención. Sigamos escuchando ahora cuando directamente hablan de guita. Pagame los $100.000 que yo puse. Mañana te vengo a buscar a esta hora. Y acá tenés esta captura del WhatsApp del fiscal Stornelli, en donde arregla encontrarse con el extorsionador Marcelo D'Alessio en Pinamar. Y en otro WhatsApp, todo esto ya pasó por escribanos, le dice: de Pedro, del empresario, me encargo yo, Carlos. Y en esta foto ya están allá, D'Alessio y Stornelli, preparados para la extorsión. Y ahora vas a ver el momento en que cobran la guita. Ahí está la guita, ahí está la extorsión, ahí está la causa de los cuadernos, totalmente sucia. Cuadernos, extorsión, y no es el último caso. Escuchá cómo cuenta que ya le sacó guita a Eurnequian y a otros. A Eurnequian le sacaron $600.000, a otro empresario le sacaron $1,5 millones. Estos tipos con lo de los cuadernos se hicieron de 10 palos, 12 palos. La causa de los cuadernos es un enorme negocio que intenta que Cristina no sea presidenta. A ver, escuchémoslo. A Eurnequian le sacaron $600.000 para decirle que no le iban a llenar la casa. Fueron y a las 2 horas le llenaron la casa. Mirá vos. A otro empresario le sacaron $1,5 millones, le dijeron que no iba a pasar nada, lo metieron en cana al otro día. A ver, acá le está contando. Mirá que vos no sos el primero, nosotros ya le hemos sacado plata a otros tipos. Creo que después habla de Roca, ¿no?
A ver. Paolo Roca, dice. A ver. Le cobró a uno, para mí a Paulo le cobró fuerte. Ajá. Y él no pensaba que iba a haber procesado. Él le baja la acusación. Sí. Le cobró muy fuerte por bajar la acusación. Le cobró que una fortuna, me imagino, puede ser muy voraz, ¿no? Un palo 8. Un palo 800 le cobró. Mirá cómo. Estos tipos con lo de los jugadores se hicieron de 10 palos, 12 palos. Bueno, ahí va, D'Alessio va contando que con Stornelli le van sacando plata a todos hasta que en un momento él empieza a decir, yo le dije a Stornelli, de este hombre es mío porque yo te conozco a vos hace muchos años, y le dice esto, a ver. Vos ya viste que yo ya le dije a Stornelli, sí. Ese hombre es mío. Sí. Ese sujeto me encargo yo. Sí. Él sabe perfectamente lo que eso implica. Sí. ¿Listo? Perfecto. Clarito como el agua. ¿Listo? Perfecto. Todo, él ya dio la instrucción a Sebastián, que es su secretario de juzgado, sí. Que todo lo que venga de Cancillería y todo me lo tiene que dar al señor Marcelo D'Alessio. Abrió las pelis y está resolviendo todo de Pinamar, conchudo. Mirá vos. Me mandó la foto. Sí. Que tiene una Range Rover nuevita, ¿viste? Ajá, sí. Él tiene una Mercedes nueva, no sabe nadie. Sí. Y que la hizo en estos casos. Sí. ¿Querés saber cuánto gastás en tu casa en el día a día con los tarifazos ya aplicados por la EPEC? A esto además hay que sumarle el 32% que se anunció, pero que aún no se sabe cómo ni cuándo se va a aplicar. ¿Sabías que por noche gastás 55 pesos en un aire acondicionado de 3.000 frigorías? Es decir, en un mes gastás 1.625 pesos. Cuando hace 10 meses gastabas solo 876, te aumentaron en 10 meses 763 pesos. Y en una heladera, por tenerla encendida, gastás 780 pesos. 360 pesos más que 10 meses atrás. Si tenés un freezer, gastás 920 pesos por el solo hecho de tenerlo enchufado en tu casa. 420 pesos más que hace 10 meses. Un televisor prendido durante 8 horas al día, gastás 185 pesos en el mes. 90 pesos más que hace 10 meses. Estos son consumos medios en corrientes y pasaron de 2.000 a 3.800 pesos en tan solo 10 meses. Todavía falta aplicar el 32% que ya se anunció para este año. Se robaron todo, papá, se robaron todos, absolutamente todos se robaron todo. Todos se robaron. Sí, ustedes. Ahí la tenés a la chorra, ahí la tenés. Chorra. Todos se robaron absolutamente todo. Todos se robaron todo. Yo te lo estoy diciendo que se ha robado absolutamente todo. Todos se robaron, todo, absolutamente todo. Todos ustedes mangas de cuca. Se robaron todo. Flan. Se robaron todo. Todos se robaron. Se robaron todo. Absolutamente. Sí, se robaron un PBI, 2, 3, 4, 5, 6, 5.000 PBI, se robaron todo, absolutamente todo se robaron, todo. Chorra, cuca, todo se robaron, todo. Todos se robaron, ustedes se robaron todo. Son toda una manga de chorros, todos. ¡Y mira cómo me dejaron! ¿Por qué me decís ja? Lo que otros no te muestran. El gobierno quiere cerrarse 5N. Y es mucho más que un hashtag.
Es un ataque a la libertad de expresión. Hay mayor pobreza, hay mayor indigencia. Es un ataque a los que te contamos las verdades que nadie te cuenta. Este no es un canal opositor, es un canal libre, que piensa, distinto, que no está de acuerdo con las medidas que toma el gobierno. Es un ataque a los más de 800 trabajadores que viven de su sueldo y a todas sus familias. Y ese fallo absurdo contra el derecho alimentario de los trabajadores de C5N, todo en una operación política de pinzas entre el gobierno, el grupo Clarín y lo que damos en llamar justicia. Es un ataque destinado a que no te contemos cuántas fábricas cierran. Nos despidieron sin indemnización. ¿Cómo te duele el tarifazo? No llegamos a pagar las facturas. ¿Y por qué no podés llegar a fin de mes? Y sobre todo es un ataque a vos y a tu derecho a conocer la realidad del país. En un fallo a pedido del gobierno, 3 jueces decidieron negarnos la cuenta que sirve para que los trabajadores de C5N, Radio 10, Pop, Mega, Baile, One y el portal Minuto 1 podamos recibir nuestros sueldos. ¿Esto sirve para que el grupo pueda regularizar su deuda con la AFIP? No. Esto pretende que el canal y las radios desaparezcan, aunque eso haga que jamás puedan pagar su deuda. ¿Esto busca defender los intereses del Estado argentino? No. Esto solo intenta defender los intereses políticos del partido gobernante y acallar la única voz que te cuenta los datos que te quieren ocultar. Seas del partido que seas y tengas la ideología que tengas, no lo permitas. El gobierno quiere cerrar C5N y no lo vamos a permitir. Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. La salud no es un relato, Ayer tuvimos un apagón total en el Hospital San Martín. Es la primera vez en la historia que el hospital sufre un apagón tan prolongado. Fue tristísimo ver eso, no teníamos luces de emergencia, alumbrábamos con los celulares. La salud no es un relato. Situación de pánico en el hospital. Todos alumbrando, enfermeros a la par de los médicos, podía haber pasado cualquier cosa. La salud no es un relato. La decisión política del gobierno de la provincia y del gobierno nacional ha sido ajustar el Estado con una cantidad interminable de despidos en distintas dependencias. La salud no es un relato. Y nosotros estamos planteando claramente que el rumbo es hacia el otro lado. Entonces, cuando hablamos de salud, de verdad, si realmente nos importa, ¿de qué estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Barba. No soy Durán, pero para Durán ya está la realidad, así que no hace falta ponerse redundantes. Hoy les quiero presentar una herramienta completamente innovadora: empatizar. Manual para la victoria electoral frente a enemigo multinacionalmente poderoso en contexto geopolítico de dificultad inusitada. Sí, amigo, sí, amiga, no solo nuestro país está en el abismo, toda la región también lo está, por eso hoy más que nunca es importantísimo empatizar. Esta guía nos permitirá acercarnos a personas que conozcamos poco y nada para lograr el tan ansiado objetivo de que los votantes del cambio cambien su voto en este año electoral, que el pueblo no vote en contra de sí mismo. Pero ¿cómo lo hacemos? Solo hace falta una cosa: la mentira. No se escandalice, no somos Clarín. Lo bueno de empatizar es que no nos hace mentir sobre datos fehacientes o importantes de la realidad, por la sencilla razón de que están todos de nuestro lado. Cada indicador económico, social, político, cultural señala el grave deterioro que padece el país. Esto, sumado a que la persona con la que hablemos ya sufre cotidianamente la realidad, hace que no haga falta mostrarle mucho más. Simplemente generaremos una mentirita piadosa, pero 100% confiable, que nos pondrá en el mismo lugar de nuestro interlocutor. Cuando estemos en una reunión, en el taxi, en la carnicería, en un kiosco, en cualquier lado, y surja el escabroso tema de la desgracia en la que estamos sumergidos, nosotros diremos nuestra frase ganadora: yo también lo voté, pero no lo voto más. Costará mencionar estas palabras, pero piense en la victoria electoral y tome coraje. La persona, también decepcionada por el escandaloso saqueo que nos vienen perpetrando,
dejará de sentirse una idiota y pasará a sentirse una víctima, algo que también somos nosotros. Ahí se generará la empatía. Yo también lo voté, pero no lo voto más, está aprobado y funciona. Con el correr de los videos iremos viendo tácticas y estrategias para perfeccionarnos. Podremos nombrar esos datos con los que nos quemamos las pestañas, pero de a poco, porque lo venimos diciendo y nadie escucha. ¿Sabe por qué? Porque falta empatizar. Mi nombre es Jaime Barba. Desde el 2003 hasta el 2015, aquí no hubo conflicto. Del 2015 al 2018 sí hubo conflicto. Del 2003 al 2015, 12 años, hubo clase normalmente en la ciudad. ¿Por qué? Porque había aumento por arriba de la inflación. Bueno, queremos que la reta nos convoque y nos dé un aumento por arriba de la inflación. Y así empiezan las clases el 6 de marzo. Estamos a un mes del inicio del ciclo lectivo. ¿Qué pasó en diciembre? ¿Qué pasó en enero? No nos convocaron. ¿Qué queremos? Que nos convoquen mañana, pasado, traspasado, para empezar las clases. Porque el 6 de marzo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con 50.000 chicos más viviendo en la calle y con 100.000 chicos más en situación de pobreza. Esa realidad de más pobres en la escuela pública la queremos atender dando clases el 6 de marzo. Pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. ¡Pobreza cero! Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. Tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019. Si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. Al final del segundo año estamos en un dígito, estate seguro, esto es lo más fácil. La verdad que pensábamos que íbamos a lograr bajar la inflación más rápido de lo que la estamos bajando, pero está bajando. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años. El mejor equipo de los últimos 50 años y la primera imagen era todo sonrisas, que ahora fíjate cómo quedó. Suerte de otoño neoliberal. Otoño neoliberal, ajá. Porque creo que puede venir el invierno, si no hacemos las cosas bien. Sí. Yo creo que ellos trataron, a partir de la modificación de los instrumentos flexibles del Estado, la tasa de interés, el tipo de cambio, los aranceles, las tarifas, modificar la estructura social de la Argentina. Esto que siempre decimos, ¿no? Que los ricos se hagan más ricos a costa de que los pobres sean más pobres. La estructura social, digamos, que es lo que yo denomino el IPA, que son ingresos, prestaciones y aspiraciones sociales. La intención de ellos era cambiar esa estructura social. Nosotros hablamos muchas veces, Jorge, del horizonte que ellos tenían, que era la sociedad chilena, de la chilenización de la sociedad argentina. ¿Cuál es el problema que tienen estos tipos? Lamentablemente no han cumplido no solamente con las expectativas de las clases populares que lo votaron, sino tampoco cumplieron con las expectativas del Círculo Rojo. Digamos, yo creo que la única demanda que lograron satisfacer de la gente que los votó fue la derrota electoral de lo que ellos denominan el populismo. Derrotar a Cristina. Derrotar a Cristina, básicamente. Pero después no pudieron generar condiciones de negocio, salvo para los amigos que viven de la soja, la minería y las tarifas de los servicios públicos. Después el resto de las empresas y las corporaciones que creyeron en el proyecto de Cambiemos tienen dificultades enormes. Cristina mostraba la vez pasada el balance de Arcor para mostrar lo que eso significaba. ¿Qué es lo que buscan ellos? Porque a partir de los condicionamientos que le pone el fondo y de los reclamos de los grupos económicos más concentrados, fundamentalmente del sector financiero, ellos aspiran a obtener un resultado electoral favorable en octubre para avanzar sobre la reforma de los instrumentos rígidos del Estado. El otoño fueron los instrumentos flexibles. Y el invierno son los instrumentos rígidos. ¿Qué son los instrumentos rígidos? Básicamente los marcos normativos. La reforma laboral, la reforma impositiva todavía más regresiva de la que hemos visto hasta ahora y fundamentalmente el desmantelamiento del estado de bienestar y de la seguridad social. Van para transformar la Argentina en un país sin jubilaciones o con un sistema de jubilaciones mixta, de capitalización individual y de pensiones muy bajas. Esto implica un genocidio, digámoslo claramente, porque ya está sucediendo. Cada vez, Jorge, que ellos dicen que el problema de la Argentina es el gasto público y que el problema de la Argentina se remonta a 70 años. Sabemos de qué estamos hablando. Esencialmente estamos hablando del gasto que la sociedad ha definido que tiene que tener para cubrir las necesidades de los más necesitados, de sus ancianos, de los niños con la asignación universal. Ahora,
todos somos conscientes, y acá respondo tu segunda pregunta, que ellos no tienen logros económicos y sociales para mostrar. Ellos tratan de hacer pasar un ajuste brutal en democracia. Yo creo acá, Jorge, que ellos han tomado una decisión, que es la de tratar de enfrentar el proceso electoral a partir de lo que nosotros denominamos la gestión simbólica. La gestión simbólica, a ver, explícame un poco en qué consiste. Mira, la gestión económica de la Argentina está absolutamente tercerizada, la tiene el Fondo Monetario Internacional, ellos no pueden tocar la tasa de interés si no piden autorización. La gestión social es muy pobre, es de contención, de focalización de los sectores populares para evitar desbordes y saqueos, ¿no? Y la gestión política es inexistente. Ellos sí desarrollan una gestión simbólica. ¿Qué es la gestión simbólica? Son resoluciones administrativas que están orientadas hacia la subjetividad de las personas, no hacia la objetividad. Entonces, gestión simbólica, ¿qué significa? Mira, cuando ellos, por ejemplo, proponen como debate el decreto de extinción de dominio, ellos son conscientes que ese decreto es inconstitucional, lo proponen igual. ¿Cuál es la intención? ¿La intención es modificar la realidad? No, la intención es lograr poner a la oposición en la vereda de las mafias. Ellos quieren construir el campo político resignificando las coordenadas del campo político, Jorge. Cuando nosotros hablamos del campo político lo ordenamos en torno a un eje, izquierda a derecha, o por ahí ahora arriba y abajo. Se usa mucho a partir de la lectura de Laclau, el pueblo al antipueblo, ¿no? Por la izquierda y la derecha. Ellos tratan de resignificar el campo político a partir de un eje moral. De un lado está la gente y del otro lado están las mafias. Entonces, ellos necesitan que la oposición salga a discutir lo que ellos proponen con la intención de ubicarnos psicológicamente en ese campo. Ellos no les interesa tanto que esas medidas se concreten en la realidad como que se debatan. Ellos buscan generar la polémica mediática, Jorge. Esto, lo de la gestión simbólica me parece una gran idea y hay que tenerlo en cuenta, pero ¿qué se hace frente a eso? A ver, acá hay dos cosas, ¿no? Primero, tratar de llevar la discusión al terreno económico, porque el problema no es la gestión simbólica, el problema es la gestión económica, la gestión política. Yo creo que es muy importante evitar caer en la trampa de ellos que pretenden desenganchar las causas sociales y económicas o las consecuencias sociales y económicas de sus verdaderas causas. Ellos tratan todo el tiempo de llevar la discusión al 2015, no hay que discutir lo que están haciendo ahora. En segundo lugar, creo que también nosotros tenemos que hacer un trabajo pedagógico, que es el de mostrar cómo funciona la marioneta, de mostrar los hilos de la marioneta. Durán Barba, que es el gran intelectual orgánico de la derecha, el tipo que le dice al gobierno cómo tiene que funcionar, tiene método. Ellos tienen más método que ideas. Claro. Entonces el problema es que nosotros tenemos más ideas que métodos. Nosotros también deberíamos ser profesionales a la hora de ver cómo construimos también un discurso, cómo logramos empatizar con la sociedad y fundamentalmente sacarla del letargo emocional. Alguien decía que la izquierda tiene ideales y la derecha tiene intereses. Me parece que esa división se ha transformado ya en otra cosa mucho más grave, ¿no? Que claro, bueno, ¿cómo funcionan ellos? Ellos no tienen un solo logro económico y social para mostrar. Ellos, todas las decisiones que han tomado les han salido mal. El si pasa, el vamos a tratar de bajar la inflación, ¿viste? Dicen que la inflación va a ser 10, después 15, termina siendo 50. Una locura. Bueno, pero ellos tienen un método. Sin embargo, están competitivos electoralmente. Yo creo que lo que nosotros tenemos que ver, la gente que mira tu programa y la gente que forma parte del campo nacional y popular, es tratar de entender cómo funciona la maquinaria del gobierno para ver cómo la podemos desmontar. Ellos estudian a la sociedad, saben lo que la sociedad requiere y demanda. En segundo lugar, identifican los miedos y las miserias de la sociedad. Y sobre esos miedos y sobre esas miserias construyen demandas y construyen respuestas a demandas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero es no caer en esa trampa. Segundo, tratar de generar conciencia sobre este mecanismo de funcionamiento. Y en tercer lugar, fundar una nueva, iba a decir casi una nueva civilización, pero el planteo tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la necesidad de confrontar en términos de los valores, no solamente confrontar en términos de las políticas. El problema no es que estos tipos se equivocaron con las políticas que tomaron. El problema es que las consecuencias del libre mercado, las consecuencias de la desregulación, del retiro de la política y de alguna manera de la colonización del mercado por parte de la esfera pública, termina provocando este modelo de sociedad. Entonces, es difícil la pelea, es cultural, por supuesto que es cultural, pero requiere de nosotros que tengamos más métodos, más sistematicidad y que tengamos además herramientas para poder demostrar cómo operan sobre el sentido común. La única solución que tenemos es nacionalizar todo: la luz, el gas, la pesca, la minería, la banca, el petróleo, el litio. Tenemos que nacionalizar. Es la única manera que vamos a poder salir adelante. No hay ninguna otra manera, por la deuda fabulosa que nos han dejado esta gente, para pagarla de otra manera. La palabra es nacionalizar todo, recuperar todo, toda la riqueza que todos los días nos roban estos tipos. Todos los días nos roban. Que ese es la verdadera corrupción es esa, la que nos roban todos los días. Los muchachos peronistas
todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capitán Perón. Gracias, Amir, gracias, compañero. Gracias a vos. Me llamo Pablo Javier Zurro, soy intendente de Pehuajó, estoy procesado. La verdad que quisiera saber por qué. Estamos en el complejo que adquirió la Municipalidad de Pehuajó, que expropió 24 hectáreas para terminar con un basural a cielo abierto que nos castigó durante muchísimos años a los pehuajenses. Estoy procesado por los fondos que me mandaron, por no tener una retropala, la retropala está acá. Estoy procesado por las máquinas de coser, la máquina de coser está acá. Estoy procesado por la camioneta está ahí. Estamos en un predio de 24 hectáreas, predio de reciclaje, donde le vamos a brindar a los pehuajenses un mejor vivir en todo lo que es respecto a la basura, lo que es un respecto a un basural a cielo abierto. Me giraron 2 millones de pesos en la gloriosa época de Cristina Fernández de Kirchner, era un proyecto de 6 millones, el macrismo no giró más, invertí desde el municipio 2.999.520 pesos más para este predio que ven usted, la cortina vegetal está ahí, la verdad. No entiendo por qué estoy procesado, o quizás lo entiendo. Hace más de 5 años que los pehuajenses acompañan este proyecto, separando residuos desde su casa. Como pueden ver, acá está el trabajo que realizan los trabajadores de la cooperativa Pegua Te Quiero. A 2 kilómetros, dentro del mismo predio, está el relleno sanitario, a los cuales necesitaría que me giren más fondos, que si no voy a invertir el dinero de los pehuajenses, porque esto no me va a cortar la ilusión de tener lo que los pehuajenses merecen. A 500 metros tenemos el invernáculo rústico, que también forma parte de lo que pensamos, de lo que queremos para los pehuajenses. No quiero molestar a nadie, pero creo que me procesan por lo que predico. Creo que me procesan por quién soy. Predico el Estado presente, predico un país mejor, el país que Néstor y Cristina nos hicieron vivir. Creo que me persiguen porque acá generamos 20 nuevos puestos de trabajo. Creo que me persiguen porque Pehuajó es un Estado presente. Creo que me persiguen porque el proyecto que comenzó Néstor, que después llevó adelante Cristina, es nuestro proyecto. Creo que me persiguen porque todos los días predico lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Voy a seguir siendo kirchnerista, voy a seguir apoyando el proyecto de Néstor y Cristina, voy a seguir apoyando a Cristina si es que decide ser candidata, y voy a seguir pensando en aquel país que Néstor y Cristina nos dieron, que es la contracara de este vergonzoso macrismo, vidalismo que nos llevó al peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos, no en Pehuajó, no con un Estado presente, no con el trabajo que damos. Estamos en el peor de los mundos gracias a Macri y a Vidal. A los pehuajenses quiero decirle que se queden tranquilos, que este embate judicial, este embate mediático en contra de mi persona va a seguir todo el año. Quédense tranquilos, la pileta climatizada está, el centro ecológico está, las cuadras de pavimento están, todo lo que se hizo de Estado presente está. Y también está el relleno sanitario con sus máquinas por el cual fui procesado. ¿Qué es lo que hay que decirle a los empresarios? Mire, tienen que hacer todo el esfuerzo para aguantar, porque sea como sea, esto va terminando. Y entonces va a venir un esquema distinto. Entonces, ahora hay que apretar los dientes y aguantar. Ahora no tienen que aflojar, ahora tienen que aguantar, porque ya falta poco para dar vuelta a la página. Quizá damos vuelta a la página con un gobierno de transición y entonces es mucho más fácil para ellos. Igual aprieten los dientes, porque este es el momento de empezar a pensar cómo va a ser un gobierno peronista y por lo tanto cómo van a ser nuestros negocios con un dinámico mercado interno, con exportaciones. Les vamos a cuidar el mercado, la gente va a tener plata en el bolsillo, van a tener la energía en valores razonables, porque viene el gobierno peronista. Este es el momento de planificar los negocios para el próximo gobierno peronista, que puede venir en muy corto plazo si de transición o en el límite del 10 de diciembre. Pero falta poco, muchachos, ya está. Por eso los peronistas estamos profundamente optimistas. Estamos
en Granada y vamos a hacer unas preguntas de actualidad. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre Venezuela? Pues sinceramente que están todos muertos de hambre, que no les dan nada de comer a ninguno. Lo que aparece por televisión o lo que aparece por prensa. Un tema complicado, no sé explicarlo más o menos, pero está fatal. Que es un país muy pobre y que tienen un dictador que es muy mala gente. Y que necesitaría, yo creo que el resto del mundo volcarse hacia ellos para intentar erradicar ese gobierno que tienen opresor. ¿Sabéis el nombre del presidente de Venezuela? Maduro. Nicolás Maduro. Maduro. Nicolás Maduro. Maduro. Maduro, ¿no? Sí, Maduro. Os voy a dar una serie de datos referentes a Venezuela, ¿vale? Tiene una tasa de pobreza del 22% de la población. El 40% de los niños viven en una situación de pobreza infantil. Y 7 de cada 10 personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. ¿Qué opinan al respecto? Vamos más. Que es una situación cuanto menos desfavorable, que no debería ser así. Pues que fatal, porque tendrían que darle de comer a todos y encima están poniendo la comida a precios muy altos para que no compren, ¿no? Tiene que haber más trabajo. No tienen un nivel de vida porque no hay un régimen que vaya a favor del pueblo. Todos deberíamos poner nuestro granito de arena para que eso cambiase y la situación pues diese un cambio de 180 grados. Bastante mal, lo de los niños bastante mal. Venezuela no es que sea un país tercermundista ni mucho menos, o sea... Yo creo que es un país que todavía no ha desarrollado exactamente como todos los países. Es verdad que ha tenido épocas malas, épocas mejores, pero... Venezuela ha sido un referente de Sudamérica. Que las mujeres cobren menos o que los niños estén viviendo en pobreza cuando nosotros podemos ayudar o hay gente alrededor puede colaborar, no sé, me parece un poco triste la verdad. Que yo pienso que sigue siendo un país tercermundista, aunque se diga que no. ¿Qué me diríais si os dijera que realmente todos estos datos son de España? Puede ser mentira, ¿no? Son de España. El umbral de la pobreza, ¿cómo lo tasáis vosotros? En función de cómo se establezca lo que es la tasa de pobreza, se puede decir que un país es pobre. Por ejemplo, te doy la misma respuesta de antes. Si tú llevas la cabeza cubierta y yo ahora mismo no, yo puedo pasar frío y no ser pobre. Porque España es un país rico también en recursos naturales, pero la gestión del gobierno es así de desastrosa. Yo es que me quedo en blanco. Pobreza en Cuba, pobreza en Venezuela. Pero, por ejemplo, en esta ciudad... Los medios nos manipulan y nos engañan para que creamos que vivimos en un país a la altura de, no sé, Estados Unidos. Yo no veo a niños pidiendo. Es que ponen lo que quiere saber la gente. Y esa realidad no se palpa por ningún lado, ¿eh? Porque eso lo dice el sentido común, no la estadística, ¿eh? Por casualidad, ¿podríais decirme cuál es el nombre del presidente de Portugal? No sé cuál es. Ni idea, no sé. No. Gracias a Dios no lo sé, ¿y eso es positivo? No, yo no me lo sé. Porque es positivo que no se conozca quién dirige un país. ¿Y el de Francia? Tampoco me lo sé. ¿Cómo es? Puig. No. El de Francia... Tampoco sé qué es un nombre. ¿François? Ahora mismo no te podría decir, por ejemplo, quién preside Suecia. Ni Noruega ni Suiza, y eso es bueno. Y bueno, ¿qué os suscita el hecho de conocer tanto sobre un país al otro lado del océano y desconocer algo tan elemental como el nombre del presidente de un país vecino? No sé, es que... Ahí ya me estás pillando. Yo creo que... Esos datos no son reales. ¿Por qué lo vemos más por la tele y tú? Tú no estás haciendo una entrevista, tú lo que estás haciendo es debatiendo y con una idea tuya. Se supone que sabíamos lo que pasa en el otro lado del océano, pero no hablan tanto de Francia y de países que estén cerca. No sabemos nada de lo que nos rodea aquí, o sea, no sabemos quién nos rodea, no sabemos nada básicamente. Pero bueno, aparte tú me lo estás diciendo, pero yo me lo puedo creer o no. Yo creo que América se está comiendo el mundo y que quieren ser los reyes del mundo y que por eso nada más que sabemos cosas de América y de Trump. Supongo que solo sabemos aquello de lo que nos informan y como Venezuela sale en las noticias y Francia y Portugal no, pues no... ¡Un baldazo de agua fría! La Revolución Bolivariana de Venezuela ha ganado más elecciones que vosotros tres juntos en toda la historia de este país. Más elecciones que ustedes juntos en la historia de este país. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Con qué legitimidad van ustedes a decir que convoquen elecciones que no reconocen las elecciones de Venezuela? Pero miren, a mí me hace mucha gracia que se hable de la necesidad de elecciones en Venezuela y no de elecciones, ya lo decía mi compañero, en Arabia Saudí o en Kuwait, donde ahí sí que no hay elecciones, o en países que las elecciones no pueden votar, por ejemplo, las mujeres. ¿Por qué no lo reclaman? ¿Por qué la CNN y la BBC no nos están diciendo lo malas que son la ausencia de elecciones en estos países? Se lo digo yo claramente, los pozos petrolíferos de Arabia y de Kuwait lo controlan las empresas occidentales. Así de claro, por eso no se reclaman elecciones en Arabia Saudí ni en Kuwait. Segundo argumento, Venezuela es un caos. Venezuela está sumida en una crisis. Mire, yo no le voy a hablar del chantaje
económico a nivel internacional, incluso saltándose la legalidad internacional que están cometiendo Estados Unidos y las potencias occidentales en Venezuela. Yo no les voy a hablar de la reducción de los índices de la pobreza, de analfabetismo y de las misiones sociales en Venezuela. No les voy a hablar de eso. Les voy a pedir que me hablen de qué tal está Irak, Siria, Afganistán, Libia. ¿Qué tal están? Así se va a reconstruir Venezuela después. Wilson, mira Libia, mira Irak, mira Afganistán. ¿Cómo están estos países? ¿Cómo están estos países que también dijimos que eran malos, malísimos y que había que ir a democratizar? ¿Cómo están? Se lo digo yo, devastados. Están devastados, absolutamente devastados. Han caído en picado sus índices de calidad de vida. Están democratizados como Dios manda. Como Dios manda están democratizados estos países. Eso es lo que quieren hacer con Venezuela. Pero miren, el problema que tienen es que no tienen el apoyo del pueblo venezolano ni del ejército venezolano. Igual que fallaron ustedes en el golpe de Estado que intentaron dar en el 2002, aquí no han sido capaces más que de hacer que una persona se autoproclame presidente de la República después de una manifestación. Eso es lo único que han conseguido. Y a partir de ahí, los verdaderos golpistas son quienes internacionalmente le están reconociendo. Por cierto, persona que se ha autoproclamado presidente de la República y ni siquiera ha sido detenido. Oiga, ¿ustedes se imaginan en la España de Franco, comparando dictaduras, que va una persona y se autoproclama jefe del Estado español y convoca a toda la prensa internacional y lo reconoce en países internacionales y ni siquiera es detenido? ¿En la España de Franco? ¿O la de Pinochet? ¿En el Chile de Pinochet hubiera pasado eso? ¿Ese Chile de Pinochet que es tan eficaz? Hombre, por favor, que vale que tengan toda la capacidad mediática de contar bulos, pero hay algunas cosas que uno no se las cree, que es muy difícil creerse algunas cosas. Y así nos va que estamos de la mano de Donald Trump y de Bolsonaro marcando la política internacional o intentando marcar la política internacional en Venezuela. De Trump, ¿se acuerdan de Donald Trump, no? Y de las palabras gruesas que se decían, por cierto, que ahora ya no se dicen cuando ha entrado la crisis en Venezuela. De Donald Trump y de Bolsonaro marcando la política internacional, la política nacional en Venezuela. ¿Pero quién se cree que es Pedro Sánchez? Para decirle al pueblo venezolano que en 8 días convocas elecciones o te damos un golpe de Estado. ¿Pero quién es? ¿Pero ustedes qué se piensan? ¿Que Venezuela es una colonia? ¿Que es un virreinato? ¿Quién se piensa que es Pedro Sánchez, el conquistador Alonso de Ojeda? Para irle a un país democrático y soberano a decirle que convocas elecciones o te damos un golpe de Estado. Así nos va, que ni siquiera le asumen la transacción y van a votar con el Partido Popular. Miren, hoy aquí van a apoyar el PP, el PSOE y Ciudadanos el golpe de Estado en Venezuela, que son los mismos que lo han apoyado en el Parlamento Europeo, que son los mismos países gobernados por los mismos partidos que los están apoyando. No nos hagamos trampas al solitario, pero existe otra España. Existe otra España que no va a tratar a Venezuela ni a ningún país latinoamericano ni a ningún pueblo del mundo por encima del hombro. Existe otra España, que respetamos la soberanía de los pueblos, que respetamos sus procesos internos, que no somos injerencistas y que queremos hablar desde la cooperación con los pueblos. Porque, mire, yo acabo con una cosa. Hace 2 días el presidente Pedro Sánchez estuvo en México en una visita oficial, por cierto, México, país que tampoco está de acuerdo con la injerencia del golpe de Estado en Venezuela. México. Y de una rueda de prensa con AMLO, con el presidente mexicano, y a Antonio Manuel López Obrador, con esa templanza que le caracteriza, en 2 minutos le dio una lección, un rapapolvo de política internacional al señor Pedro Sánchez escandaloso. Y le dijo una frase que aventuraba el peligroso camino que se puede emprender si continúan con la injerencia en Venezuela. Y le dijo, mirándole a la cara con esa templanza que tiene López Obrador: señor Pedro Sánchez, el respeto al derecho de otros es la única garantía de la paz. El respeto al derecho de otros es la única garantía de la paz. Porque miren, el pueblo venezolano, si ha ganado tantas veces, si tiene tanto apoyo a la revolución bolivariana, no piensen que se van a quedar de brazos cruzados ante la injerencia imperialista. Y ustedes y sus políticas lo que van a provocar es una guerra civil en Venezuela y posiblemente en la región latinoamericana. Y ustedes, si hoy son y apoyan un golpe de Estado, mañana, como eso se provoque, lo que serán los mismos criminales de guerra que Aznar en Irak en el año 2003. El pasado miércoles 30 de enero, The Wall Street Journal, el periódico estadounidense de mayor tiraje y probablemente uno de los periódicos de mayor tiraje en el mundo, publicó un artículo donde revela que para el gobierno de Donald Trump, invadir Venezuela es solo el primer paso en una estrategia de remodelar América Latina. En realidad el artículo no dice primer paso, dice first shot, porque los yanquis no tienen eufemismos para esto. Es el primer tiro para remodelar América Latina.
A partir de ahí seguiría colonizar Nicaragua y finalmente el trauma, el arquetipo y el inspirador de todas las tiranías para ellos, que es Cuba. La motivación naturalmente es geoestratégica, pero ellos dicen que quieren invadir para proteger los derechos humanos. Todos sabemos que los Estados Unidos son los campeones mundiales del cinismo. Ellos son capaces de bloquearte, confiscarte las cuentas, congelarte tus activos, impedir que puedas comprar en el mercado internacional, impedir que puedas vender tu producción. Y cuando eso genera una crisis económica con sus consecuencias humanitarias, decirte, ah no, pero ese gobierno socialista los mata de hambre, hay que invadirlos para protegerlos. Últimamente se quedaron con 11.000 millones de dólares de activos venezolanos y ofrecen como contraparte una suerte de filantropía de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria. ¿Quién puede creer eso? Sobre todo si observamos que la logística para distribuir la ayuda humanitaria que Venezuela rechaza sería ubicar tropas en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, tropas en Roraima, en Brasil, también contra Venezuela, y tropas en alguna isla del Caribe, que por supuesto le permitirían llegar a Caracas. Está planificándose una invasión. Todos los habitantes de América Latina, y muy especialmente la oposición venezolana, deben recordar el proverbio bíblico: quien promueve la guerra en su propia casa, heredará el viento. Hello everybody, and thank you for tuning in to the weekly report. Trump's Venezuela fiasco. Last week, President Trump announced that the United States would no longer recognize Nicolas Maduro as president of Venezuela and would recognize the head of its National Assembly, Jose Guaido, as president instead. U.S. thus openly backs regime change. But what has long been a dream of the neocons may well turn out to be a nightmare for President Trump. Why did Trump declare that the Venezuelan president was no longer the president? According to the State Department, the administration was acting to help enforce the Venezuelan Constitution. If only they were so eager to enforce our own Constitution. It's ironic that a president who has spent the first 2 years in office fighting charges that a foreign country meddled in the U.S. elections would turn around and not only meddle in foreign elections, but actually demand the right to name a foreign country's president. How would we react if the Chinese and the Russians decided that President Trump was not upholding the U.S. Constitution and recognized Speaker Nancy Pelosi as U.S. President instead? Even those who would like to see a sea change in government, Venezuela should reject any notion that the change must be helped by the United States. According to press reports, Vice President Mike Pence was so involved in internal Venezuelan affairs that he actually urged Guaido to name himself president and promise U.S. support. This is not only foolish, it is very dangerous. A Venezuelan civil war would result in mass deaths and even more economic misery. Regime change has long been U.S. policy for Venezuela. The U.S. has been conducting economic warfare practically since Maduro's predecessor, Hugo Chavez, was first elected in 1998. The goal of U.S. sanctions and other economic measures against Venezuela and other countries in the Washington's crosshairs is to make life so miserable for average citizens that they rise up and overthrow their leaders. But of course, once they do, they must replace those leaders with someone approved by Washington. Remember, after the Arab Spring in Egypt, when the people did rise up and overthrow their leader, but they then elected the wrong candidate. The army moved in and deposed of the elected president and replaced him with a Washington-approved politician. Then Secretary of State John Kerry called it restoring democracy. It is tragically comical that President Trump has named convicted criminal Elliot Abrams as his point person to restore democracy in Venezuela. Abrams played a key role in the Iran-Contra affair and went on to be one of the chief architects of the disastrous U.S. invasion of Iraq in 2003.
His role in helping promote the horrible violence in Latin America in the 1980s should disqualify him from ever holding public office again. Instead of this ham-fisted coup d'etat, a better policy for Venezuela these past 20 years would have been engagement and trade. If we truly believe in the superiority of a free market system, we must also believe that we can only lead by example, not by forcing our system on others. Just 4 months ago, President Trump said at the UN, "I honor the right of every nation in this room to pursue its own customs, beliefs, and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship. We only ask that you honor our sovereignty in return." Sadly, it seems that these were merely empty words. We know from Iraq, Libya, Syria, and more that this will not end well for President Trump or for the United States. We must leave Venezuela alone. Thanks for listening. Estamos acá en el puente Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Como ven, total normalidad. Un tránsito alto de gente que va, que viene, que comercia, como parte de la rutina habitual acá en este puente. Aproximadamente 30.000 personas por día es lo que se calcula. La ayuda humanitaria que hasta el momento han hablado son 2 containers de unas 60 toneladas, o sea, ínfimo para lo que están planteando que quieren hacer. La tranquilidad es total a estas horas y desde hace muchos días contra los rumores, contra las especulaciones, las fake news, incluso declaraciones de gobernantes que tributan a la guerra psicológica. Acá en el puente, a esta hora, en este viernes, en este fin de semana que está entrando, está todo tranquilo. Es importante contar esto porque si no podemos caer en los falsos rumores. Acá se ve la normalidad, la música, la comida, el comercio de un pueblo de frontera, así que estaremos informando desde la frontera, epicentro del conflicto en este momento. Elliot Abrams is coming aboard to lead our efforts on Venezuela. Very nice to be back, and I can't wait to get to work.